Para Marco Aurelio, la cobardía es el resultado de percepciones y juicios erróneos sobre la realidad y uno mismo. A continuación, se exploran algunas de las posibles razones por las cuales las personas pueden ser consideradas cobardes según la filosofía estoica, así como las sugerencias de Marco Aurelio sobre cómo abordar este problema. 1. Falta de autoconocimiento. La falta de autoconocimiento puede llevar a la cobardía. Si una persona no comprende plenamente sus miedos, deseos y motivaciones, es más probable que actúe de manera reactiva en lugar de guiada por principios fundamentales. Marco Aurelio abogaría por la autoevaluación constante y la comprensión profunda de uno mismo como un primer paso hacia la superación de la cobardía. 2. Dependencia excesiva de la aprobación externa. Aquellos que buscan constantemente la aprobación externa pueden caer en la cobardía al temer el juicio y la crítica de los demás. Marco Aurelio advierte contra la dependencia de la fama fácil y sugiere que la verdadera valentía radica en conquistar el alma, no en buscar la aprobación externa. La solución estaría en cultivar la autenticidad y la integridad personal, actuando de acuerdo con los principios en lugar de buscar la validación externa. 3. Miedo a lo desconocido o a la muerte. Marco Aurelio reconoce que el miedo a lo desconocido o a la muerte puede obstaculizar la valentía y la comprensión plena de la vida. La solución que propondría sería adoptar una perspectiva más amplia y aceptar la naturaleza efímera de la existencia. Abrazar la realidad de la mortalidad, según Marco Aurelio, permite vivir de manera más significativa y sin temor constante. 4. Ausencia de virtud y fortaleza interior. La falta de virtud y fortaleza interior puede contribuir a la cobardía. Si una persona no ha cultivado las virtudes estoicas, como la sabiduría, la justicia y la moderación, puede ser más propensa a reacciones emocionales descontroladas y decisiones basadas en el miedo. Para Marco Aurelio, la solución sería buscar constantemente la virtud y desarrollar una fortaleza interior que resista los embates del miedo. 5. Resistencia a la realidad y deseo de control absoluto. La resistencia a aceptar la realidad tal como es y el deseo de control absoluto sobre las circunstancias pueden generar cobardía. Marco Aurelio abogaría por la aceptación serena de las cosas que no se pueden cambiar y por enfocarse en lo que se puede controlar, las propias reacciones y elecciones. La valentía, desde esta perspectiva, implica actuar sabiamente en lugar de luchar contra fuerzas inevitables. En resumen, Marco Aurelio abordaría la cobardía desde un enfoque filosófico, alentando la autorreflexión, la búsqueda de virtud, la aceptación de la realidad y la adopción de una perspectiva más amplia sobre la vida. Resolver la cobardía implica un compromiso constante con la autenticidad, la virtud y la aceptación de la naturaleza transitoria de la existencia. La cobardía no es más que el miedo aceptado y convertido en una norma. La valentía es el mismo miedo aceptado, pero convertido en acción. Marco Aurelio, en esta reflexión, profundiza en la naturaleza de la cobardía al identificarla como la sumisión al miedo, permitiendo que éste dicte nuestras elecciones y acciones. Al describir la valentía como el mismo miedo aceptado, pero convertido en acción, destaca la importancia de no negar el miedo, sino más bien enfrentarlo y transformarlo en un impulso para la acción virtuosa. Para él, la valentía implica un acto consciente de elección, una decisión interna de no ser gobernado por el miedo, sino de utilizarlo como una fuerza impulsora para actuar en aras de la virtud y el deber. La verdadera valentía es saber lo que no temer. En esta declaración, Marco Aurelio profundiza en la idea de que la valentía está vinculada a la sabiduría y el discernimiento. Indica que la verdadera valentía no solo reside en la capacidad de enfrentar situaciones difíciles, sino en comprender profundamente lo que merece temor y lo que no. Para él, la valentía implica una evaluación consciente de las circunstancias, discerniendo entre amenazas reales y percepciones infundadas. Esta comprensión clara del miedo no solo permite actuar con valentía, sino también abordar los desafíos de la vida con un sentido de propósito y determinación arraigado en la verdad y la razón. No debe ser arrastrado por el elogio ni abatido por la crítica. La cobardía es el deseo de conquistar la fama fácil, mientras que la verdadera valentía es conquistar el alma. Marco Aurelio profundiza en la conexión entre la búsqueda externa de reconocimiento y la cobardía, advirtiendo contra la dependencia de la aprobación de los demás. Al señalar que la verdadera valentía es conquistar el alma, sugiere que la autenticidad y la integridad personal son fundamentales. En su visión, la valentía implica resistir la presión de conformarse a estándares externos y encontrar la fortaleza interna para actuar de acuerdo con los principios morales.
La conquista del alma implica una autorreflexión continua y el cultivo de una fortaleza interior que va más allá de las recompensas superficiales de la fama. El miedo no es más que un juicio, y se puede desafiar. La cobardía yace en rendirse ante ese juicio sin luchar. Marco Aurelio explora la naturaleza del miedo al abordar su esencia como un juicio subjetivo. Al afirmar que el miedo se puede desafiar, enfatiza la capacidad humana de cuestionar y cambiar las percepciones. La cobardía, según él, se manifiesta cuando nos rendimos sin luchar contra este juicio. En este contexto, la valentía implica un acto consciente de resistencia contra la voz del miedo, una lucha constante por no ser dominado por las emociones paralizantes, sino buscar la claridad de pensamiento y la virtud incluso en medio de la incertidumbre. Aquel que teme la muerte no entiende la vida. La perspectiva de Marco Aurelio sobre el miedo a la muerte como obstáculo para comprender la vida revela su visión estoica de la mortalidad. La valentía, en este caso, se deriva de la aceptación de la realidad fundamental de la vida humana, la finitud. Aquel que no teme a la muerte, según Marco Aurelio, es capaz de vivir de manera más plena y significativa, centrando su atención en las experiencias y contribuciones que dan verdadero significado a la existencia. Por otro lado, la valentía es la resistencia al miedo, el dominio del miedo, no la ausencia de miedo. Al profundizar en la naturaleza de la valentía, Marco Aurelio destaca que no se trata simplemente de la ausencia total de miedo, sino de la capacidad de resistirlo y dominarlo. Esta perspectiva sugiere que la valentía es un acto consciente de control emocional y fortaleza interior, permitiendo la acción virtuosa incluso cuando el miedo está presente. La valentía no es solo enfrentar el peligro, sino también el persistir y resistir frente a las adversidades. Marco Aurelio amplía el concepto de valentía más allá de las situaciones peligrosas, reconociendo que también se necesita en la persistencia a lo largo de las dificultades cotidianas. En este contexto, la valentía es una disposición constante a mantener la integridad y la virtud incluso cuando las circunstancias son desafiantes. La valentía no es solo para las batallas en el campo de batalla, sino también para las batallas diarias de la vida. Marco Aurelio destaca la universalidad de la valentía al aplicarla no solo a situaciones excepcionales, sino a los desafíos comunes de la vida diaria. Aquí, la valentía se manifiesta en la capacidad de enfrentar las responsabilidades diarias con resolución y rectitud, un compromiso constante con los principios éticos. No pidas que las cosas ocurran como tú quieres, sino desea que ocurran como ocurren, y serás feliz. Esta reflexión de Marco Aurelio destaca la valentía necesaria para aceptar la realidad tal como es, liberándose de la resistencia a las circunstancias incontrolables. La valentía, en este contexto, es una disposición a encontrar la felicidad independientemente de las condiciones externas, una aceptación serena de la naturaleza impermanente de la vida. La verdadera valentía es ser honesto contigo mismo, incluso cuando la verdad es dolorosa. En esta afirmación, Marco Aurelio profundiza en la valentía interior al destacar la honestidad personal, incluso cuando la verdad puede resultar dolorosa. La valentía, según él, implica enfrentar sinceramente las propias debilidades y desafíos, un acto necesario para el crecimiento personal y el desarrollo de la virtud. En conclusión, la cobardía se entiende como la sumisión al miedo, un fenómeno arraigado en percepciones distorsionadas, falta de autoconocimiento y una resistencia a aceptar la realidad. Para abordar la cobardía, Marco Aurelio ofrecería soluciones basadas en principios estoicos. Primero, destaca la importancia del autoconocimiento y la autoevaluación constante. Reconoce que comprender nuestros propios miedos y motivaciones es esencial para superar la cobardía. La valentía, según Marco Aurelio, implica actuar conscientemente en línea con la razón y la virtud, incluso cuando el miedo está presente. Además, subraya la necesidad de resistir la dependencia excesiva de la aprobación externa. La verdadera valentía, para él, no se encuentra en la búsqueda de la fama fácil, sino en la conquista del alma a través de acciones fundamentadas en principios éticos. Marco Aurelio también aborda el miedo a lo desconocido y a la muerte, proponiendo la aceptación serena de la realidad. Aceptar la naturaleza efímera de la existencia, según él, permite vivir de manera más plena y sin el peso constante del temor. La ausencia de virtud y fortaleza interior se identifica como otra fuente de cobardía. Marco Aurelio sugiere que cultivar las virtudes estoicas y desarrollar una fortaleza interior son esenciales para resistir las reacciones emocionales descontroladas y tomar decisiones fundamentadas en la sabiduría.
Finalmente, destaca la importancia de no resistirse a la realidad y de aceptar aquello que no se puede cambiar. La valentía se manifiesta en la capacidad de actuar con sabiduría en lugar de luchar contra fuerzas inevitables. En última instancia, la filosofía de Marco Aurelio proporciona un marco integral para abordar la cobardía, fomentando la autorreflexión, la virtud y la aceptación serena de la vida. La valentía, desde esta perspectiva, no es simplemente la ausencia de miedo, sino la acción virtuosa en medio de él, guiada por la razón y la búsqueda constante de la virtud. Te veo en el siguiente video. Adiós.